Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire en Colombia y el mundo. Al aire estamos con un invitado extraordinario, el doctor Héctor Quintero Arredondo, abogado bolivariano, senador de la República, diplomático colombiano, un hombre que ha sido secretario de despacho en múltiples ocasiones en Antioquia, gerente del IDEA, es decir, es un hombre que conoce al detalle el devenir de la política antioqueña y colombiana. Bienvenido al Pensamiento al Aire, doctor. Antonio, muchas gracias, complacidísimo. He seguido el programa y me siento muy contento de estar acá, honrado de estar acá, es la expresión. Muchas gracias, hombre. Para el Pensamiento al Aire es una maravilla contar con usted. Gracias. Hablando de muchos temas, hablemos un poquito de la Antioquia que ve hoy. Bueno, veo una Antioquia con grandes elementos para continuar la trayectoria que tiene de servicio a Colombia y de servicio al mundo, pero anclada, atada, sin poder mover todas sus potencialidades, y eso me pone muy triste, porque somos 6 millones de habitantes en el territorio, muchísimos por fuera del territorio, y va a llegar el momento en que las circunstancias no van a ser buenas, porque no vamos a tener cómo mejorar la situación de nuestros habitantes. Un poco lo que decía Aristóteles, el territorio y la población tienen que estar equilibrados. Muy bien. Eso me lleva a hablar un poquito del área urbana y rural. Nosotros nos hemos concentrado en el área urbana y hemos descuidado el área rural. Es que todo el esquema nacional lleva a eso. Aquí, si usted no está metido en los centros de poder, está por fuera del poder. Y por más que se haga esfuerzos, yo creo que los gobernadores lo han intentado, unos más, otros menos, el esquema no da. Porque la concentración económica es tan fuerte que estas ciudades como Medellín, cuando digo Medellín es el área metropolitana, o Cali y lo propio, o Bogotá y lo propio, o Barranquilla y lo propio, se chupan completamente la vida social y es muy difícil salirnos de eso. Es posible, pero es difícil. Muy bien. Entonces vámonos al tema que quiero que la gente empiece a mirarlo, a escucharlo, a degustarlo, que es el tema de una Colombia autonómica. Ese tema para mucha gente es desconocido, hablar de autonomía. ¿Por qué no precisamos un poquito el concepto de esa autonomía? Y voy a tratar de ser lo más didáctico posible. Así que los que ya conocen algo me van a perdonar que repita. Pero es que usted como profesor universitario tiene esa posibilidad de hacernos fácil comprender el tema. Pero no tengo un semestre. Ah, ok. Tengo un tiempo medido. Nosotros los que creemos en la autonomía como organización territorial, tenemos unos principios elementales. Primero, consideramos que lo que llaman Estado unitario, es decir, lo que hoy tiene Colombia, que todo obedece a un centro y desde ese centro se maneja el poder. De pronto hay pequeños centros, pero muy lejos, ha llevado al país a que el ciudadano esté alejado completamente del poder. Entonces consideramos que hay que buscar un esquema que nosotros llamamos autonomía, en donde se dé un autogobierno por parte de la periferia. En la periferia tenemos que hablar o de departamentos, o de municipios, o de regiones. Ese es un tema para más adelante, si tenemos tiempo y te parece que lo amerite. Pero es llevar el poder a las regiones, a los departamentos, a las entidades territoriales. ¿Y eso cómo se hace? Pues se hace mediante unas reformas importantísimas en las cuales los ciudadanos de la periferia manejen los asuntos de la periferia, pero los manejen de verdad, es decir, que la competencia esté clara. Y las competencias en una autonomía de verdad, pueden llegar hasta la legislación en algunos campos de la misma, al manejo administrativo y al recurso, que es fundamental.
Porque aquí se hacen intentos, se dictan decretos, pero no se dice recaude la plata para eso, sino vamos a ver si planeación se la autoriza. Y eso no es autonomía. Esos son remedios de autonomía, que es lo que consagra nuestra Constitución, pero que son autonomías de segundo grado. Lo que nosotros proponemos es un autogobierno con capacidad de administración, capacidad de legislación y capacidad financiera, obteniendo los recursos de la propia zona en donde se dé la autonomía. Ahí estaríamos hablando de un país de varias regiones. Para hablar de regiones. Sí, es que el país es de regiones, pero a mí me da mucho miedo esa expresión. Usted observó que inmediatamente me moví en la silla, usted logró que se me moviera la silla. Porque es que para nosotros en Colombia hasta ahora, las regiones no se conciben sino sumando departamentos. Y muchos consideramos que esa visión hay que revisarla, porque puede haber un departamento que es una verdadera región. Y lo estoy diciendo claramente, Antioquia. Pero toda la tendencia nuestra nacional es a que región sume departamentos. Nos da como pavor de reconocer que si no es sumando departamentos no se puede tener esa concepción de región, que repito, en mi caso, y creo que de mis compañeros de la corporación está clara, es una visión diferente que permite otras figuras. Es más, alguien ha hablado de la ciudad-región. Porque para mí lo fundamental es la gente, es el ser humano. Y eso se puede dar perfectamente en territorios muy pequeños. Usted en Singapur o en Hong Kong no necesitó territorio. ¿Cuál? Allá lo que se da es una población, unos negocios, una cultura, una vida en general que crea ese concepto. Pero como tu pregunta no traía incorporado esto, porque obviamente no era para manejarlo de esa forma, sí, el país debe volver a la periferia, con un concepto amplio de regiones, aunque estamos trabajando con un concepto de sumar departamentos, que a mí personalmente me parece que no va a ser por ahí. Siendo más preciso, y conversando en estos días con Óscar Urrea, que lo escuché hace varios tiempo en la tertulia conservadora y ahí me motivé a buscarlo a usted, doctor Quintero, a través de él, con quien conversé largo sobre este tema de la Colombia autonómica. Hablábamos también de ejemplos grandes, el País Vasco que era pobre, que era sin mucho potencial, hoy es una región próspera. Me da mucha pena porque es que el que debería sentarse aquí para hablar de ese tema es Óscar Urrea y no yo. Pero como esta silla no cabe y no uno, pues me tocó a mí hacer esa presentación. Evidente, ese es un caso clarísimo que lo maneja perfectamente Óscar, que yo no sé si es antioqueño o vasco, lo que pasa es que él cree que todos los antioqueños somos vascos. Yo le vi una foto de Boinita chiquito. Ah, sí, sí, él maneja ese cuento, se pone el escudo y todo eso. Bueno, él tiene toda la razón, porque es que lo que ha pasado, como yo lo veo un poco más de lejos, yo no sé tanto como él de eso, es que al País Vasco lo soltaron a que se gobernara, a que produjera. Y eso es lo que en el mundo está empezando a darse casos. Acabo de leer un trabajo maravilloso de una abogada, Vanessa Suelt, que me dejó frío de cómo en el mundo hay lo que ella llama los arreglos federales, en la terminología federal que es más conocida, y las figuras que existen en el mundo de cómo la gente se puede agrupar, aún con entidades administrativas de otros estados, y formar figuras para el desarrollo. ¿Y eso cómo se conoce? Eso no se conoce desde los centros de poder de los países unitarios, sino que se conoce de acuerdo a las necesidades de la gente. Si nosotros pudiéramos, por ejemplo, hacer un acuerdo, pues una hipótesis, Panamá, Antioquia, Chocó, para explotar todo eso que puede darse ahí, en esa frontera que tenemos, sería una maravilla, pero imposible. Nosotros tendríamos que empezar por ir a contar al subdirector de planeación de la Nación Colombiana, a ver si el director nos recibe,
a ver si al director le parece, hasta ahí llegamos. No hemos podido hacer unos puertos en forma, pues ¿cómo será lo otro? Entonces el mundo está variando de ese estado unitario, centralizado, castrante, diría yo, que tal vez en su momento se necesitó, yo no lo discuto, a un mundo en donde las regiones, la periferia, las gentes de la periferia puedan organizarse de manera diferente para poder hacer esos asuntos, como lo hizo sin duda el País Vasco. Pero ahí me encontré, por ejemplo, a Mónaco, me encontré, por ejemplo, a Andorra, que tengo que decirle a Óscar que salga de Bilbao y se dedique a estudiar otras cosas también que encontré maravillosas. Afganistán tiene autonomías, pero atérrese, Antonio. Estoy terminando de leer un libro que se llama La historia de los árabes. Y me he encontrado que el Imperio Otomano, en un momento determinado, para poder sostenerse, tuvo regiones autónomas, o autonómicas, si quiere. O sea, esto no lo estamos inventando nosotros. Esto no es un cuento de ahora. No, hombre. La historia. La historia. Lo que pasa es que nosotros estamos viviendo de otra forma. Miedo al federalismo, pavor a la autodeterminación, concentración del poder, no en la ciudad de Bogotá, sino en el gobierno de Bogotá. Porque Bogotá como ciudad sufre mucho el centralismo también, porque ellos no pueden tampoco decidir muchas cosas, aunque les han dado un estatuto especial, un distrito especial, distrito capital. Pero eso es lo que hay que plantear. Hay que dejar que la gente empuje y darle las herramientas para que empuje y la gente encuentra los caminos. Para precisarle a la audiencia, doctor Quintero, yo diría que no se trata de hablar de independencia, no es un movimiento independentista, no es un movimiento federalista, es un movimiento que mira la autonomía regional. Claro, claro, y usted, como usted es un veterano y sabe de estas cosas, además, hijo de tigre sale pintado, me acuerdo de su ilustre padre, el honorable representante Froilán Montoya Mazo. Muchas gracias. Pues toca ese tema donde es. Nosotros no estamos diciendo fusilen a los que hablan de independencia, no. Es más, yo personalmente he asistido a foros con algunos de ellos y son personas que están en esa tónica de muy buena fe. Pero sí es muy prudente declarar que nosotros no estamos pidiendo la independencia de Antioquia. No. Es más, estamos muy cerca de los que hablan del federalismo. Tenemos algunas diferencias. Le cuento que eso se ha acercado en ciertos autores. Por ejemplo, esta profesora Suelt plantea que ya en el tema federal no es tanto el asunto de las soberanías, que era lo que más asustaba y lo que tal vez en Colombia creó problemas graves en el siglo anterior, ya no es anterior, tras anterior. Pero de todas formas no somos federalistas, somos autonomistas. Es decir, de acuerdo con todo el Estado, de acuerdo con toda la sociedad, permítanos tener unas reglas y unos recursos para poder avanzar en nuestro propio desarrollo y en nuestro propio gobierno. Yo creo que ese es un anhelo de la región antioqueña. Ese es un deseo que tenemos la mayoría, porque no puedo nunca decir que la totalidad, pero sí los antioqueños de poder gobernarnos de una manera más pura, más a través de nuestro propio sistema de gobierno. Pero es que es claro, yo quiero decirle que la cosa ya es más amplia. Y nosotros hemos tenido la prudencia de no decir Antioquia autonómica. No estoy haciendo críticas a los que en su momento dijeron Antioquia federal, porque eso sonaba un poco descoordinado, con todo respeto por ellos. No, nosotros dimos todo el mundo en Colombia que pueda llegar a la autonomía, y uno ve casos muy interesantes. Sí, no es exclusivo de Antioquia, sino la región de la costa, por ejemplo. Claro, clarísimo. Mire, en este momento en la costa atlántica hay gentes muy avanzados en esto, que digamos en un momento determinado nuestros caminos se bifurcan. El doctor Verano de la Rosa, por decir algo, con él avanzamos en mucha parte, él cree en las regiones sumando departamentos, yo personalmente no creo. En Colombia autonómica hay quienes les gusta el esquema, y esto allá es democrático, usted me conoce, yo no sé vivir sin la democracia, entonces el planteamiento puede ser discutible. Pero nosotros creemos que en la costa, en el valle, mire, en el Cauca, una persona que no nos ha acompañado, no voy a decir nombres,
pero que se ha expresado un poco mal de estos proyectos, llegó a decir que por qué no partían el Cauca en dos, tal vez con el tema del problema indígena. Eso ya es una visión de que es que allá hay problemas que no están en otra parte. O sea que yo creo que en el país está avanzando mucho. Lo que yo creo es que, primero, no se conoce el esquema. Por eso tanto agradecimiento contigo que nos permitas hacer este tipo de presentaciones. Uno, no se conoce. Segundo, que hay pavor. A nosotros nos metieron en la cabeza, y voy aquí a hablar una cosa que a muchos no les puede gustar, el temor por todo lo que no fuera la República Unitaria del señor Caro y el señor Núñez, el federalismo. Eso eran las guerras civiles, la sangre a borbotones, la persecución al clero, no sé qué, y nos quedamos con esa mentira. Mientras tanto, el mundo comenzó a cambiar, a recoger viejas instituciones como las instituciones forales de Europa, España las tiene, la Liga Hanseática, acuérdate, allá en el sector de Holanda y Alemania, figuras de esas, y las puso a andar, y nosotros cerrados como el caballo cochero en el Estado unitario. Ese Estado unitario genera una desadministración inmensa. Yo recuerdo algunos casos de gobernadores de departamentos pequeños que se tienen que pasar de martes a jueves pidiendo limosna en Bogotá para que le den una partida presupuestal, recorriendo oficina a oficina, y no puedan administrar su departamento porque no tienen la posibilidad de administrar sus recursos. Totalmente de acuerdo. Y eso sigue pasando. Y pasaría aún con las famosas regiones. Yo no quiero hablar mal de los que van con nosotros de gancho, porque encontremos de pronto un charquito y nos tengamos que separar. Pero es que ese es el problema. Si no hay una forma de obtener los ingresos diferente, la ponchera sigue operando. Entonces hacen un plan regional, por decir algo, para La Mojana. Muy bien, pues ¿quién se va a oponer a un plan si está bien estructurado en La Mojana? Pero resulta que es que los departamentos no pueden. O lo van a hacer con dinero de Córdoba o de Sucre. No he querido meter a Antioquia, pero Antioquia tiene algunos recursitos, pero tiene unas necesidades inmensas, muy grandes. Y lo propio pasa con los municipios en Medellín, y volvemos al principio de la conversación, porque esto es dándole oportunidades a todo el mundo. Esto no es solo para que Medellín sea el nuevo centro de poder. Claro, va a ser centro de poder, desde luego, pero es para que también los municipios, claro, tengan formas de hacer su labor, porque aquí también tenemos unos alcaldes que tienen que venir a la ponchera, casi todos. Afortunadamente, y eso sí hay que decirlo en Antioquia, los gobernadores, yo creo que los gobernadores nuestros en general han sido buenos, han optado porque, por ejemplo, hay un día para que reciban a los alcaldes, y ese día yo los tuve como secretario, también como asesor de un gobierno departamental. Ese día era sagrado, casi que teníamos que no poner nada en la agenda para poder recibir alcaldes, pero el hecho es que no deberían venir. ¿A qué? Es correcto. Eso es perder tiempo para que trabajen en la región. Administre allá, no venga para acá. Y además los alcaldes tienen pues vicios también. Se vienen con 4 secretarios, 2 secretarias que no saben quiénes son las secretarias, en fin, no hablemos mal de nadie. Pero eso no debería ser así. Muy bien. Entonces, esas regiones, esa autonomía tendría que tener, digamos, su propio manejo de los impuestos, de los ingresos, para decirlo de otra manera. Y algún remanente, entregarlo al Estado central. Pero pregunto, porque yo creo que el camino va para allá, porque si uno no puede manejar el propio ingreso, entonces no hace nesa, se queda en la teoría. Aquí es, administra y un porcentaje del ingreso vaya a apoyar la región central. Exactamente, eso es lo ideal. Ese es el ideal. Le duele mucho a las centralidades. Claro. Pero, en el caso, y volvemos a presentar al doctor Urrea, él lo tiene muy claro, lo ha estudiado, tiene hasta por allá un nombre. ¿Qué es eso? O sea, el acuerdo es que yo le mando a usted, yo País Vasco, le mando a usted el 15%, el 8%, no sé, y lo otro acá lo administro en las competencias que de acuerdo con la nación me ha dado. Precisamente, eso fue lo que pasó en Cataluña, que no le dieron lo mismo, y los catalanes, que son también
muy autonómicos se pusieron molestos, con toda la razón. Entiendo que hay otros estados en el mundo, no estoy preparado para contestar una pregunta en ese sentido, pero que a lo que hacen es que ciertos impuestos se quedan. Por ejemplo, los impuestos indirectos, porque se considera que, como el IVA, por ejemplo, entre nosotros, para que seamos claros, el consumo, se considera que pues, la gente ya lo produjo, entonces déjele ese impuesto. Pero en la espina dorsal de tu pregunta es eso. O sea, el impuesto debe ser recaudado y gastado en la región. Muy bien, eso es muy importante, porque además entonces tendrían una fuerza especial las asambleas y los consejos, si se llamasen así, ¿cierto? Porque serían verdaderos legisladores para la región. Es que la autonomía grado 1, que es a la que hay que llegar, no la que consagra la Constitución actual, la autonomía grado 1 implica lo que ellos llaman, lo que llaman los tratadistas, descentralización política. O sea, el gobierno es con todo, no es solo el gobernador. La asamblea, o como se llame, otras partes la llaman, no me acuerdo ahora, bueno, parlamento. El gobierno también entra a el tema asamblea o consejos. O sea, tienen una visión diferente. Primero, porque no hay una sola ley como en el Estado unitario, sino que hay unas leyes regionales de acuerdo con la figura que se apruebe, y eso se maneja desde la asamblea. Y obviamente tienen toda la importancia para seguir adelante. Y hay, en ese sentido, el recaudo. Ahí tiene usted los 3 elementos fundamentales. Muy bien. No vamos a decir que entonces hay independencia, porque se sigue dependiendo de 3 cosas fundamentales. 1, que es la soberanía del Estado colombiano, principio fundamental. 2, el Ejército Nacional sigue siendo para todos. Y 3, el tema de el ingreso hacia la región central de participación para mantener el equilibrio. Eso serían las 3 bases fundamentales en que la Colombia autonómica podría funcionar. Sí, señor, claro, pero quiero detenerme un poco en que no se daña la unidad. Por el contrario, y en la Constituyente del 91 hubo una voz muy interesante. En Colombia no es noticia sino lo malo, la de Carlos, ¿cómo se llama este constituyente costeño? Se me escapa ahora el nombre, fue ministro inclusive, que dijo una frase maravillosa. ¿Rodado Noriega o quién? Rodado Noriega, gracias por la ayuda. Dijo, la autonomía, en vez de disolver, une. Porque es que cuando usted no tiene forma de que las regiones progresen, entonces revientan. Cuando aquí se dice que Colombia se reventó, lo que llaman la Gran Colombia, que a mí no me gusta decir eso, porque yo no veo dónde hubo eso. Aquí hubo una que se llama Colombia, inventaron después el cuento de la Gran Colombia. Cuando se reventó es porque no podía funcionar. Por eso se fue el Ecuador y por eso se fue Venezuela. Esto no funcionaba bien. El sueño del libertador es una preciosura, pero no daba con la tierrita, digámoslo así. Cuando se fue Panamá, en 1903 tal vez, pasó lo mismo. No aguantaron, se fueron. Y vea lo que es Panamá hoy. Alguien decía en estos días que si Panamá se hubiera quedado en Colombia, estaba detrás del Chocó. De pronto un poco fuerte la expresión. La expresión. Pero muy interesante, porque son hasta muy parecidos, digamos, en la parte topográfica, ellos dos. Entonces, no desune. Usted anotó las fuerzas militares en general, ejército, marina y aviación. La policía, ¿quién sabe? La policía hay que mirarla 2 veces, pero no es todavía el tema que estamos tratando en este punto. Las relaciones diplomáticas del Estado colombiano se mantienen. Se autorizan convenios, que ya eso empieza a verse en muchas partes, Lombardía en Italia, se autorizan convenios con estados o provincias o regiones de otro estado. Porque es que a veces pasa eso. O sea, están tan cerca, en el caso de Chocó y Antioquia, Panamá y Antioquia, que ¿por qué no permitir el acuerdo? Pero todo es permitido por lo que llaman los tratadistas la norma normarum, haciendo aquí de mal latinista. ¿Se acuerda de Donato Duque que le daban por hacer latín? O sea, la gran norma la autoriza, por eso la unidad nacional
no tiene ningún problema. Lo que se dice es, no, pero no nos digan desde el escritorio de planeación en Bogotá cómo se va a manejar el país. Lo manejamos entre todos. Por eso es una división del poder. Y si Antioquia entendiera eso, que le falta todavía, creo yo, daría más duro esta batalla. Es que se divide el poder entre lo central y lo periférico. Doctor Quintero, yo comparto esa posibilidad bienvenido. De una Colombia autonómica. Pero sé que me va a meter un pero. No tiene pero. Bueno. Lo único que le voy a decir es que ya es hora de hacer pública ese ideal, esa forma de cambiar, porque inclusive en la Constitución hay algunas normas que nos permiten trabajar en ese aspecto. De interpretación inclusive. No, bueno, pero sí. Le estoy interrumpiendo la pregunta. No, pero ¿qué nos falta entonces? Bueno. Déjeme entonces aclaro lo de la Constitución. Y voy a hacer una confesión. A mí no me gustan las confesiones en público. Es como una cosa jesuítica, eso no me gusta mucho. Pero aquí tengo que hacerla. Aquí estoy como las veces de confesionario. sí, pero con unas cámaras de por medio. Entonces, yo me demoré mucho, y tengo que hablar en primera persona, porque cuando uno habla de un error, pues no puede meter a los demás. Yo me demoré mucho para entender el problema entre la Constitución nuestra y la visión teórica de la autonomía. Okay. Entonces, creo que ya la manejo mejor, después de ver y de leer. La autonomía grado 1, que es la que hemos hablado, es esta que tiene estos elementos planteados. Pero hay otra autonomía que como cosa general la llaman grado 2 o de mera gestión o con otros nombres, en donde lo que se da es una forma tímida de descentralización y se definen las competencias que pueda tener una entidad, pero vigiladas permanentemente, de acuerdo al criterio de quien delegó, sin los recursos o unos recursos presupuestales que también dependen. Usted ha sido funcionario de que le pongan el chulo. Uno entra en el presupuesto y está en el presupuesto, pero no sale ahí mismo la plata. Y con una vigilancia que en la práctica se vuelve una cortapisa. Entonces, esa no es la autonomía que estamos hablando. Sin embargo, la Constitución nuestra, para entrar en tu tema, efectivamente desde el artículo 1 empieza en ese sentido, pero empieza muy simpática y ahí empieza el problema, porque es un Estado unitario con autonomía. Entonces uno dice, ¿esto cómo es? Y es por esta razón, porque es una autonomía de segundo grado. ¿Que pudiera avanzarse en eso? Sí, teniendo muy claro que no es la otra autonomía, pero ¿hasta dónde se llega? Y mire, la situación es muy clara. Desde 1991, que se consagraron estas figuras, se ha tratado de mover el tema y no hemos podido. La Corte Constitucional hace poco acaba de sacar una sentencia demoledora, la estoy estudiando, que declaró que la ley 1454, que es que era para ese asunto, de 2011, 20 años después, le dice, ese tiene un falso contenido. Eso no fue lo que lo mandaron a hacer, señores legisladores. Entonces lo que tenía que definir las competencias, y ni siquiera hicieron eso. Entonces acaban de sacar una nueva ley, la 1962, que es la que estamos estudiando, en donde ya se dice que las regiones tendrán una serie de elementos. Pero en síntesis, todo ese esfuerzo que se hace es sobre la autonomía de segundo grado, no de primer grado. ¿Qué nos hace falta? Músculo de comunicaciones, convencimiento de la gente, ese tipo de cosas, prepararnos muy bien para los debates, eso es lo que nos falta. No es sencillo porque luchamos con unas ideas de muchos años, como te decía ahora, de terror, pero ahí vamos y agradecemos oportunidades como esta. Pero si no transformamos esta sociedad y la forma de gobernar, vamos a tener serios problemas. No, ya los tenemos. Mire, yo sé que el objetivo de este programa no es el tema actual y también tampoco me metería porque no quiero ser ni mucho menos una persona imprudente.
Pero parte de nuestros problemas permanentes es que la localidad, la periferia, no tiene herramientas para resolver nada. Un problema social no se puede atender con los elementales recursos de un departamento y casi que de ciudades. Y explico eso mejor. Por ejemplo, se dice que Antioquia es un departamento rico. Mentiras. El departamento de Antioquia, y yo lo he vivido porque fui 3 veces secretario de despacho y asesor del gobernador, es un presupuesto que suena muy grande, 5 billones. Cuando usted coge 5 billones para distribuir en 6 millones y en zonas con tantos problemas como los que tenemos, ese presupuesto es ridículo. Y una gran parte se va a la nación, en donde yo creo que se despilfarra y se corrompe de manera impresionante. Entonces, con los recursos no se puede. Si eso es así, ¿cómo será el Chocó o cómo será? Siga con la lista de departamentos del país. Por ahí no puede ser. De hecho, los que critican el Estado unitario tienen unas frases muy interesantes cuando dicen: mientras haya Estado unitario, siempre habrá grandes deficiencias en la periferia. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo, punto. No les dé miedo. Pero ya que usted se metió en un tema de ciudad, mire un aspecto específico. En Antioquia estamos luchando en la revocatoria del alcalde. Sí. Y no hemos podido, ni luchando contra el registrador nacional, centralista en Bogotá, ni con el propio presidente Duque, no hemos logrado obtener, a pesar de que hay fallos. Ese centralismo impide que desarrollemos nuestra región. Claro, el centralismo, Antonio, no es solo de administración de asuntos concretos, de educación, que es muy importante. No, el centralismo es el poder. Por eso el lenguaje que estamos diciendo es muy claro, es que vamos a partir el poder. Sí, es claro, así es claro. Vamos a definir qué parte del poder queda en las regiones. Y por eso entonces aquí le juegan a las dos bandas. Entonces cuando el poder central no me gusta, yo me hago el loco. Cuando yo lo necesito me voy y logro que a los loquitos de Medellín no les permitan determinadas cosas. Así no es, el juego no es así. Entonces aquí hay un poder y ese poder debe manejarse. Obviamente, habría que mejorar controles. A nosotros nos hace mucho daño, por ejemplo, cuando contralores, procuradores, personeros, en fin, hacen diabluras, o gobernadores, porque se nos viene encima el dedo acusador. Vea lo que hacen allá en la provincia, vea. Claro. Lo aprovechan y uno no puede ponerse bravo porque le aprovechen las debilidades. Pero yo creo que, en síntesis, esta distribución del poder es buena y es la que hay que llevarle a Colombia. Colombia no puede seguir en este estado centralista. No aguanta. Yo comparto, como pensamiento al aire, su opinión. Creo que hay que empezar de una manera constante y rigurosa a promover este debate de la Colombia autonómica, de hacerlo fácil para los estudiantes, para la gente del común, que entienda la importancia de manejarnos directamente en las regiones. Muchas gracias y qué maravilla escucharlo. Dele un consejito a nuestra gente, ¿qué opina usted? Mire, si usted se siente aburrido con que todas las decisiones tienen que ir al poder central en Bogotá, si usted considera que los recursos de Antioquia deberían quedarse más en Antioquia, no para gastarlos mal, sino para gastarlos bien, si usted cree que podemos hacer acuerdos con otros departamentos, con otras regiones, si usted considera que desde Bogotá nos están manejando como les da la gana, entonces súmese a Colombia Autonómica, porque usted está sintiendo el mal y nosotros le estamos ofreciendo la medicina. Y yo creo que si nos la tomamos y la exigimos, y se lo exigimos a los congresistas que ahora ustedes van a elegir próximamente, vamos a avanzar en este proceso que seguro le va a servir al país. Mire, Antonio, cuando usted toma los países del mundo, y ese cuadro se lo podemos mandar, encuentra que los países donde el PIB es más alto en la contribución al mundo, o sea, que tienen mayor riqueza,
que están impulsando más el mundo son todos, federales o autonómicos, la gran mayoría, la gran mayoría. Así que votemos el miedo que hay caminos. Doctor Héctor, muchas gracias por acompañarnos Doctor en este conversatorio del pensamiento al aire. El agradecido soy yo, ¿vio? Rico por haber estado aquí.